aquí este domingo 15, recogiendo el espíritu republicano que todavía nos queda de la resaca de ayer y que nos acompaña en todos los días del año en nuestro empeño para construir un Estado más democrático, más igualitario, más libre, más fraternal y que ponga freno al ataque a las libertades civiles y a cualquier forma de autoritarismo, que son muchas las que vivimos hoy en día, y que esa lucha pues, se hace gracias en parte a espacios de reflexión, de debate y de denuncia como el que nos reúne hoy, en este caso por iniciativa de Madrileños por el Derecho a Decidir. Así que durante la próxima hora las personas que nos acompañan nos hablarán de su compromiso con esta lucha. Tenemos aquí a Cristina Fallarás, Edurne Goicoechea, Jaime Pastor, y estamos esperando a Beatriz Talegón, que creemos que va a llegar en los próximos minutos. También conoceremos iniciativas que buscan pues, poner fin al ataque a los derechos humanos, como es Acercar Convivir. Y bueno, sin más preámbulos, damos la bienvenida a unos de los organizadores de este acto, Jaime Pastor, de Madrileños por el Derecho a Decidir. Un aplauso para Jaime. Hola, buenos días. Ante todo, agradeceros vuestra presencia aquí. Como sabéis, supongo la gran mayoría de quienes estáis, Madrileños por el Derecho a Decidir se constituyó en el verano pasado porque veíamos que lo que se estaba planteando en Cataluña era una cuestión de democracia, era una cuestión clave no solo para la sociedad catalana, sino para el conjunto de los pueblos del Estado español. Considerábamos que el Estado iba a desplegar todas sus políticas represivas para impedir el ejercicio del derecho al voto del pueblo catalán. Estábamos convencidos de que el debate no era sobre nacionalismos, no era sobre independencia sí o no. Dentro de Madrileños por el Derecho a Decidir hay distintas opiniones sobre esto y por lo tanto nuestra tarea tenía que ser denunciar el relato que desde los grandes medios de comunicación se iba a ir imponiendo en la sociedad española frente al presunto enemigo catalán. Bueno, luego hemos visto cómo se han ido sucediendo los acontecimientos, pero también hemos visto cómo paralelamente se ha desarrollado no solo una política que viene de lejos, ¿no?, de recortes sociales, de ataques a derechos fundamentales, sino también atentados gravísimos contra libertades básicas como la libertad de expresión, la libertad de manifestación, la libertad de creación artística y bueno, estábamos viendo, por lo menos toda la gente que estábamos en Madrileños por el Derecho a Decidir y afortunadamente una minoría de la sociedad española, pero bueno, que yo creo que empieza a ser no tan reducida como podíamos temer hasta hace poco tiempo. Estamos viendo, pues bueno, Alsasua, está aquí la compañera que hablará luego, pues claro, también era, bueno, un escándalo, ¿no? Un escándalo de cómo el presunto estado del bienestar se ha ido transformando en un estado penal, neoliberal, beligerante contra cualquier forma de disidencia y bueno, luego ya aplicando de forma cada vez más extensiva las acusaciones de rebelión, sedición y terrorismo. Una acusación de terrorismo que desgraciadamente se apoya en la reforma que se hizo en 2015, pactada entre el Partido Popular y el Partido Socialista, con la abstención de Convergencia y Unió en aquel momento, hay que recordarlo también, y que bueno, pues que permite aplicar esta acusación de desórdenes públicos a una activista del OCDR y permite acusar de terrorismo pues a una trifulca en un bar, ¿no?, como es lo que ocurrió en Alsasua, ¿no? Y bueno, no voy a dar la lista de atentados pues a Valtònyc, a Pablo Hasél, en fin, de toda una serie, bueno, por supuesto, la exposición que se hizo en Arco también, en fin, tenemos una lista larga que supongo también Cristina
y mis colegas hablarán luego también, ¿no? Es decir, por lo tanto, yo creo que es importante asumir la necesidad de ir constituyendo una voz cada vez más potente en la sociedad española que denuncie esta escalada represiva que, bueno, afortunadamente está sufriendo algunos fracasos, ¿no? En el marco europeo. Por fin parece que hay una parte de la opinión pública europea que está despertando también, en la medida que está viendo cómo el Poder Judicial está buscando su complicidad para detener a la gente que bueno, se negó a ir a prisión como pasó en otros casos. Hay que respetar, por supuesto, la decisión individual de cada uno y cada una, pero es evidente que se está internacionalizando el conflicto catalán y también se está internacionalizando todos estos escándalos. Claro, en un contexto en el que estamos viendo que nos encontramos con un régimen monárquico, cuyos escándalos de corrupción ya son inagotables. Tenemos el caso de la Comunidad de Madrid, que hablará también Cristina, ¿no? Y bueno, es evidente que la capacidad de indignación de la sociedad española tenemos que potenciarla al máximo, ¿no? Que despierten de una vez, porque bueno, hay que recordar también, pues claro, cómo están practicando ese cinismo de que va el señor M. Rajoy a Argentina, ¿no? Y se solidariza con las víctimas de la dictadura militar, y en cambio aquí pues siguen negándose a verdad, justicia y reparación. Como sabéis, dentro de Madrileños por Derecho de Decidir hay muchas personas que forman parte de La Comuna, una asociación de expresos y represaliados del franquismo, y bueno, es evidente que lo que estamos viviendo hoy pues nos recuerda a los viejos, por lo menos el tardofranquismo, ¿no? Esa etapa en la que había una lucha por la extensión de las libertades, por la conquista, y nos encontramos como esa resistencia, no solo del búnker, como pretendían decir, sino de todo lo que era el régimen como tal, y por supuesto incluido el Juan Carlos, el presunto motor de aquella transición, ¿no? Así que bueno, yo simplemente introduzco este acto y recordando una frase de alguien como Platón, ¿no? Que decía: la peor forma de injusticia es la justicia simulada, ¿no? Pues eso es lo que estamos viendo, ¿no? Un poder judicial cada vez más injusto, más intolerante contra toda forma de disidencia. Por lo tanto, lo que está en juego hoy es si queremos democracia o si queremos acostumbrarnos a sobrevivir en un régimen cada vez más policial, más neoliberal y más corrupto. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, bueno. Perdóname. La verdad es que Cristina, no hace falta mucha presentación de Cristina Fallarás. Jaime, durante su intervención, ha hecho mención a la barrera que supone el relato de los medios de comunicación en la lucha a favor de las libertades civiles, y yo creo que Cristina sabe mucho de eso. Como sabéis, es periodista de gran trayectoria, la hemos escuchado en la cadena SER, en Radio Nacional, la hemos leído en El Mundo, ADN, en Diario 16 hasta hace poco. Hoy la podemos leer en La Marea, en Público, ver en diversos medios de televisión, en tertulias políticas, etcétera. También es una gran escritora, creo que hay que destacar ese papel y algunas de sus obras, como Las Niñas Perdidas, por la que fue la primera mujer que consiguió el premio Hamlet. Y la última. Y la última, de momento la última, esperemos que no sea así. Y también destacar su última obra, que ha sacado hace muy poquitos meses, Honrarás a tu padre y a tu madre, en la que también hace un recorrido por la historia de este país también muy interesante, y seguramente le ha ayudado para algo de lo que va a decir hoy Cristina. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. ¿Qué tal? Buenos días. Agradezco mucho a los organizadores que se haya montado este acto, porque me tiene pasmada el silencio en Madrid. Me tiene pasmada y preocupadísima
preocupadísima cómo de la misma manera, yo que vengo de los medios de comunicación y por así llamarlo de la cultura, cómo de la misma manera que se movilizaron cientos de hombres y mujeres ligados a la cultura o a la intelectualidad, por llamarlo de alguna manera, para llamar a que no se votara el 1 de octubre, eso no ha tenido una respuesta, un correlato, y no está pasando absolutamente nada. Yo creo que uno de los ejes, como decíais, son los medios de comunicación, pero otros son los partidos políticos. Lo que se llama los partidos de izquierda, que no sé hasta qué punto izquierda y hasta qué punto partido, están participando del relato de la represión. En cuanto a los medios de comunicación, hay una cuestión básica sin la cual no podemos entender, más allá de que los medios de comunicación, la propiedad de los medios de comunicación sigue ligada al franquismo y sigue ligada a la Iglesia Católica, es decir, la inmensa mayoría de los grupos de comunicación de este país, sus consejos de administración y sus propietarios construyeron su fortuna con el franquismo, apoyados por la Iglesia Católica, y por lo tanto es muy difícil que entren en esto. Sin embargo, pasamos tiempo creyendo que ciertos grupos de comunicación creaban un relato de izquierdas. Quiero recordaros a todos cómo andábamos con el país debajo del brazo mucho tiempo. Esos medios de comunicación, entre el año 2008 y el año 2011, que son solo 3 años, despidieron a 12.000 periodistas. En el año 2008, los periodistas contratados en España éramos 16.000. Se echaron 12.000, en el año 2011-12 se quedaron en 4.000. Evidentemente quien se queda son los obedientes, siempre. Y eso supuso no solo un recorte en la libertad de expresión evidente, porque además quienes volvimos a los medios de comunicación volvimos sin contrato y con unos salarios de vergüenza, sino que tanto los que trabajan como los que cobran por pieza, trabajan con miedo. Y trabajar con miedo y trabajar precarizado en prensa es el mayor recorte de la libertad de expresión. Y esa gente sencillamente no se atreve a tratar ciertos temas. Es la razón por la que todo el relato que tenemos sobre la represión en varias comunidades autónomas españolas nos viene por los opinadores, lo que se llama los opinadores y los tertulianos. Eso no es información. Eso no es información en absoluto, porque la inmensa mayoría de nosotros carecemos de información sobre lo que está sucediendo. Es decir, tanto el relato de Alsasua como ahora Cataluña, no es cierto que nos llegue información al resto de España. Nos llega la opinión de 4. Y eso es la destrucción de la democracia. Pero además de eso, quiero referirme a un punto muy concreto, hablaré poco porque somos muchas y así le damos un poco de tiempo al aperitivo. La construcción de la idea de violencia, para mí está en la base de lo que está sucediendo. Es decir, cualquier sociedad se construye sobre la idea de delito y derechos, sobre la idea de violencia y represión. Cualquiera. Hemos visto en los últimos 15 días, 20 días, una redefinición brutal de la idea de violencia, cuyo primer paso fue el asunto del delito de rebelión propuesto y movilizado y ejecutado por el juez Llarena, que necesitaba el apoyo de la idea de violencia, es decir, necesitaba que quedara claro que había sucedido violencia. Más allá del juez Llarena, que todos sabemos de qué se compone el Poder Judicial en España, más allá del PP, que no hace falta dar datos, y Ciudadanos, que tampoco, fue muy sorprendente cómo Ábalos, el secretario de Organización del PSOE, y Miquel Iceta, del PSC en Cataluña, fueron los primeros en llamar a la agencia Europa Press para dar su opinión sobre la evidencia de la violencia ligada a los comités de defensa de la República. Más concretamente, Ábalos se hizo hacer una entrevista en la cual decía que los comités de defensa de la República son exactamente igual que los movimientos armados de El Salvador, Cuba y Nicaragua. Igual de armados, parece ser.
esto venía a representar la idea de Llarena de que lo que ha sucedido en Cataluña es comparable a una toma de rehenes con disparos al aire, cosa que era bestial. Pero Miquel Iceta dio un paso más al día siguiente, afirmando que estaba a punto de suceder un conflicto civil en Cataluña. Como no nos llegan otras informaciones, esas informaciones prenden en la sociedad. Y el hecho de que sea el Partido Socialista y no el juez Llarena, ni el PP, ni Ciudadanos, quienes son los primeros en relatar eso, supone que una parte de la población que puede estar en contra de la derecha duda, y en caso de duda se calla. Pero es que Podemos e Izquierda Unida tampoco han sido contundentes en este sentido. Vimos a Paco Frutos, que era un referente en su momento, manifestarse junto a lo más granado del PP, de Ciudadanos y parte de la Falange, quiero recordaros, y junto a Sociedad Civil Catalana, cuyos orígenes son muy preocupantes porque está ligada a la extrema derecha. Allí estaba Paco Frutos, allí estaba Villarejo, allí estaba Borrell emergiendo como una figura de consenso con quién. Y de repente no tenemos a nadie, la población no tiene a nadie en quien apoyarse, porque nos falta relato. Entonces, a mí lo que me preocupa es que en el resto de España, así como en Cataluña, hay un relato claro que hace que los comunes se manifiesten hoy, que hace que incluso parte del PSC se haya desgajado y se haya pasado a los partidos desgajados del PSC, como el que lidera Ernest Maragall, etc. Aquí no lo tenemos. Y es imprescindible que lo construyamos. Y si no lo construyen los medios de comunicación y los partidos políticos, debemos ser los ciudadanos y las ciudadanas quienes, ya que tenemos a nuestro alcance las redes sociales, y la militancia son un arma potentísima para esto, debemos construir relatos, es decir, no solamente dar la postura, sino argumentarla, porque a la población solamente le llegan los argumentos conservadores y de la derecha. Solo hay que ver cuánto tiempo llevan los jóvenes de Alsasua encerrados. Pero es que, ¿cuánto tiempo llevan Junqueras, los Jordis, Ford? Chicos, yo conozco a Junqueras, yo conozco a Cuixart y yo conozco a Jordi Sánchez de años. Podéis estar más de acuerdo o menos de acuerdo con ellos, es decir, yo siempre he criticado su pacto con el PDeCAT o con lo que era Convergencia en su momento. Yo no creo que ese pacto les haya hecho bien. Bien, me da igual, están en la cárcel, están en prisión preventiva, pero es que cuando pase el juicio, si seguimos por este camino, pueden tener penas de 20 años de prisión. Y a mí, a toda esta gente que con tanta soltura dice, bueno, es que yo no estoy de acuerdo, bueno, es que yo me callo, le preguntaría, ¿y qué te pasará por la cabeza y por la decencia cuando condenen a Junqueras a 25 años de prisión? Es decir, la frivolidad del silencio me espanta, y esto es lo que yo quería decir. Por un lado, poner de manifiesto la frivolidad del silencio español sobre esto, que no es cierto que todo sea una construcción de derechas, no. Hay cierto sector de la población que sencillamente dice, uy, yo intenté montar un grupo con gente de la cultura, en teoría, para apoyar esto. Uy, ese jardín, Cristina, mejor en ese jardín no nos metemos. Eso por un lado. Y por otro lado, la falta absoluta de relato. Los medios de comunicación no lo van a construir. Es evidente, ¿no? Hoy leía en El País la llamada a olvidar el franquismo. Mira, si tú lo has olvidado hace muchos años, ¿para qué lo dices ahora? Bueno, ese relato no lo vamos a tener. No lo vamos a tener en absoluto, porque incluso aquellos medios de comunicación que se llaman de izquierda en España lo están soslayando. O lo creamos nosotros y nosotras, o no lo crea nadie. Muchas gracias. No es delito. En las cárceles los débiles y los más pobres, ¿o no? En Ginebra los patriotas escondiendo el montón. Van Sofía y Leonor, plebeyo a un lado del cordón. No veo nada que
pegue más que monarquía y condón. Contar quién es y qué hace delito. Mira el caso de Baltónica, los hechos me remito. Los pobres hablan de a prisión, se ríen los ricos, libertad de expresión, díselo a gritos. El bofetón de sopetón desde que vive en Torrejón ha puesto roja la fachada y la corona del Borbón. Avergüéncense por dar cabida a leyes, falsedad i fulminar con el castigo del encierro a la vesa. És simple desobeir perquè creïm que un canvi és possible. Us voldrien tenir a tira tots en fila. Resistir com resisteix un nin als carrers de Síria. Insomni quan la realitat avecina. Hacen falta escraches, faltan pintadas, falta gente que no se agache por nada. Hacen falta ganas para saltar los baches, no sueño con Versace, sino con barricadas. El Estado legitima al heredero de Franco. En tu techo y en el juego siempre gana el banco. Un apoyo proletario de los barrios de Madrid, piezas de guerrilleras en la guerra civil. Libertad de expresión, tomando posiciones, que retumben las prisiones. Los bombones son unos ladrones. Libertad de expresión, posicions, que ressonen les presons, ni jutges ni fiscals ni bombons. A la cárcel van los pobres, no la infanta Cristina, pero medio país le desea guillotina. Pero no sabe ni hablar, ¿por qué no te callas? Pero a mí no me cierra la boca semejante canalla. Por la guerra perdida de nuestras abuelas, y yo por la poesía con verme en las cunetas. Tomaremos un calle estilo Black Bloc, ocuparé Maribel en un Kalashnikov. Se ríen de su impunidad en un chalet en Suiza. Imagínalo borracho diciendo que el pueblo me elija. Hija de su amante, recuerda cazas de elefantes. Mientras aumenta el hambre y no hay justicia que lo cace. Hace falta amor para las oprimidas, hace falta mucho odio para esos genocidas, hace falta acción en contra de empresas nocivas, también carteles combativos en las avenidas. La situació em preocupa bastant, més tinguts els qui sempre hem mantingut a sa casa real. Antisistema és un sistema que condemna un cantant i que defena un assassí d'elefant. Si rapear es delito, chico, no le des al play. Te vendan los ojitos, aquí te robaste al rey. Dentro de muy poquito, y si sigue así la ley, habrá más rappers en España presos que las cárceles de USA. Porque vivimos a golpe, porque amenaza y nos deja quejarnos de la opresión por frases y armas simbólicas. Terminar a las rejas, una cosa no es simbólica. Sangre que corre roja, es mentira la realeza, mentira la realeza. Libertad de expresión, tomando posiciones, que retumben las prisiones. Los bombones son unos ladrones. Libertad de expresión, prenen posicions, que ressonen les presons, ni jutges ni fiscals ni bombons. Esto es por la libertad de expresión, por todos aquellos y aquellas rappers que están escribiendo su rabia en una canción. No callarem, no callarem, No callarem. No callarem, co. no callarem. Per la insurgencia, Baltónic, Hassel y libertad de expresión. Libertad de expresión, tomando posiciones, que retumben las prisiones. Los borbones son los ladrones. Libertad de expresión, prenen posicions, que ressonen les presons, ni jutges ni fiscals ni borbons. Bueno, frente al silencio que denunciaba Cristina, este tipo de iniciativas, esta autoinculpación musical colectiva de estos 13 raperos, bueno, nos dan un poco de esperanza, por lo menos para seguir reivindicando sin ningún tipo de miedo a la libertad de expresión y condenar la represión. Una situación que quizás muchas de nosotras somos conscientes desde los últimos años, pero que lo llevan siendo durante décadas. En este caso, familiares de los presos vascos, por el peso de la ley penitenciaria, en este caso, que es una gran piedra en el camino para la construcción de la paz,
respetando los derechos humanos y que desde aquí, desde Madrid, también quieren apoyar algunas iniciativas como la que vamos a conocer ahora, Acercar Convivir, que nos va a presentar Alba. Muchas gracias, Alba. Bueno, agradeceros a todos haber venido con estos organizadores tan maravillosos, y si no os importa os lo voy a leer. Primero vinieron a buscar a los comunistas y yo no hablé porque no era comunista. Después vinieron a por los sindicalistas y los socialistas y yo no hablé porque no era lo uno ni lo otro. Después vinieron por los judíos y yo no hablé porque no era judío. Después vinieron por mí y para ese momento ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mí. Bueno, pues al Estado en su formación se le autoriza a emplear la violencia de forma exclusiva y legítima, pero la represión arbitraria contra una parte del pueblo le está deslegitimando. Es el abuso que termina con la paz social y el denominado sistema democrático. Ahora es Cataluña la que está siendo reprimida en mayor medida. Esto es debido al aumento de personas que quieren cambios. El sistema se está sirviendo del Estado para atacar a quienes apuestan por una transformación que ahora son un ente visible. Cataluña solo es un paso más en una escalada represiva que en realidad sirve de aviso a todo aquel que se quiera salir de los límites impuestos para mantener el statu quo del 78. Pero el aviso ya estaba allí. Primero lo aplicaron en el País Vasco, con el macrosumario 1898 del juez Garzón, que expandía la aplicación de lo considerado terrorismo a cualquier desobediencia civil. Esto fue la excusa para acabar con los derechos de todo aquel que desease cambios. Así fueron tumbando periodistas, agentes y movimientos sociales, activistas, personalidades políticas de todo tipo, que allí apoyaban un desarrollo alternativo de forma pacífica, pero ahora se está extendiendo a donde consideren necesario. Esta vuelta de tuerca ha venido para quedarse, ha venido para expandirse a todo aquel que discrepe. Para eso se hizo, para mantenerse ante posibles movimientos discrepantes y que los castigos sean ejemplarizantes para las masas, que con el aumento de la desigualdad y la injusticia van replanteándose el sistema y sus límites excluyentes y represivos. Citando a Rosa de Luxemburgo, quien no se mueve no siente las cadenas. Pero bien, podemos encontrar algo positivo y sacar rendimiento a esta situación autoritaria. Para esto debemos atender a una teoría denominada de las minorías activas. Explica la importancia de las minorías, no entendiéndolas como numéricas, sino como discursos no dominantes, pero que trabajan por serlo. Cuando estas son señaladas como centro de debate, como consecuencia del conflicto, es cuando se visibilizan y pueden encontrar un espacio para ser escuchadas por las masas. Es entonces cuando hay que emplear todos los argumentos construidos con mucho trabajo durante su periodo de invisibilidad, para hacer reflexionar y comprender el discurso alternativo, rebatiendo el discurso dominante, que solo es aceptado por sumisión ante la presión social. Nuestros son los argumentos, podemos influir, tenemos la ocasión de hacer reflexionar a la gente y que sus dudas sirvan para lograr un mayor apoyo social razonado y lleno de conocimientos, que después es más difícil de rebatir, pues está cargado de argumentos sólidos y conocimientos amasados individualmente. En este momento aparece Acercar Convivir, iniciativa que impulsamos personas de diferentes ámbitos sociales de Madrid y otros puntos del Estado. Queremos dar paso y contribuir a que se tomen medidas para facilitar un futuro de convivencia. Hacemos nuestras las palabras de Rosa Rodero y Ana Muguruza, víctimas de ETA y del GAL, que dicen así: no queremos que en nuestro nombre o en nombre del inmenso sufrimiento que la violencia nos generó, nadie intente poner voz a nuestro dolor, tratando de aportar más confrontación y sufrimiento al ya padecido por cientos de personas en nuestro país. Compartimos la necesidad de remover todos los obstáculos que impiden poner fin a los sufrimientos que produce el alejamiento, el mantenimiento en prisión de personas gravemente enfermas y la legislación de carácter excepcional que posibilita cadenas perpetuas encubiertas. En Acercar Convivir queremos cambios desde la raíz. La excepcionalidad aplicada a los presos vascos ha sido la semilla del abuso represivo contra quienes son más vulnerables, aplicándolo intensamente
desinteresadamente a quienes ellos han considerado indeseables para su sistema. Para poder mantener una convivencia debemos lograr el cumplimiento de los derechos más básicos, unas mínimas garantías de respeto a estas personas presas que están bajo su custodia. El incumplimiento reiterado de los derechos de estos presos impulsa a que Acercar Convivir se proponga 3 objetivos básicos: el cumplimiento de la condena en una cárcel cercana a su residencia, lo que evitaría vulnerar a su vez el derecho de sus familiares, hijos y ancianos incluidos, a poder visitar al preso sin tener que recorrer más de 1.300 kilómetros de media semanales. La excarcelación en caso de enfermedad grave es otro derecho que consideramos de fundamental cumplimiento por parte del Estado, y la aplicación de los beneficios penitenciarios que contempla la ley, como la no acumulación de penas o la aplicación del tercer grado, lo que adecuaría al preso a la legalidad penal, permitiendo una normalización al reducir la carga política de las cadenas perpetuas arbitrarias. Os invitamos a todos a que os suméis a estas exigencias, a que os informéis y reflexionéis lo que haga falta para que todos juntos, generando solidaridad, logremos cambios en un sistema que cada vez es más represivo. Nos necesitamos todos, no podemos cerrar los ojos ante lo que está sucediendo. Y parafraseando a Martin Luther King, no me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Neguak ernaldu du aritzen herria, nezoratu da horren oparo urria. Atera diozu zaurietan usu, zerzean zu minari aurpegia, ezurrari egia. Bazkalleku berria behar du izuak, uda berriak erre nahi dituen suak. Noiz arte luzatuko litzateke gaba, goizero ez bagenu zure besarkada. Si necessite tots junts, un poble mai vençut, m'adonaria a cantar cançons de llibertat. Lekuak ernaldu du aritzen herria, nozoratu da horren oparo urria. Txarrelari horrena, atera diozu zaurietan
iniciativa, para quienes os queréis poner en contacto con Acercar Convivir, os dejo aquí para que apuntéis el correo electrónico, es acercar.convivir@gmail.com, y a través de ahí os podéis poner en contacto con ellos. También apuntar que estamos tuiteando el evento con el hashtag #MadridNoCallarem, para quienes estéis por ahí con el teléfono móvil, y continuamos ahora y nos vamos del País Vasco a sus vecinos de Navarra, porque en este país parece que la justicia a veces también tiene que ver con el código postal, y vamos a hablar con los familiares de las víctimas de Alsasu, que ahora mismo se cumplen 500 días de algunos de ellos en prisión, en régimen de aislamiento, por una pelea en un bar que todos recordamos, y que se enfrentan hoy y son víctimas de una aberración jurídica, de una aberración política y una aberración humana que está siendo denunciada por muchos organismos, Amnistía Internacional, el Consejo de Europa, la propia Audiencia Provincial de Navarra, y que cuenta, y que lo tienen que saber sus familiares, con el apoyo de una parte importante de la sociedad, con esa solidaridad que veíamos ayer en Iruña, en Pamplona, y que frente a la desinformación que todos tenemos o sufrimos en la sociedad sobre este tema, esperamos que siga creciendo. Así que vamos a dar el paso a Edurne Goicoechea, de la Asociación de Familiares de Alsasu, Gorasoak. Bienvenida. Egunon, buenos días a todos y a todas. La verdad es que esta plataforma para mí es un orgullo formar parte de esta gente. Yo no soy una profesional de medios ni mucho menos, entonces hablaré desde mi humildad. Me habéis trastocado con el vídeo, porque casi todas las veces que lo veo me asoma la lágrima. La verdad que llevamos 16 meses de una odisea que no se la deseamos a nadie. El tema de la desinformación, no sé si es solo desinformación o es un relato, porque esto es casi como un cuento de terror. Al principio se construyó un relato mediático en el que el pueblo en general somos lo peor de lo peor, acosamos a parte de la ciudadanía, somos unos salvajes, nos merecemos lo que nos pase. Esa fue la primera. Cuando ocurrió la pelea, realmente fue una pelea en un bar de gente muy joven, en un fin de semana de ferias de Alsasu, y tomamos conciencia de lo que se nos venía encima con un despliegue desmesurado de Guardia Civil, pero no sé si decir que podían pasar 30 Land Rover y 10 autobuses o una cosa así, pero enfrente estaba la prensa, estaban los grandes medios. Ahí ya vimos que se estaba construyendo un relato de la situación y del pueblo que no se correspondía con lo que había pasado. Lo que realmente pasó fue una pelea que a las 5 de la mañana del viernes de ferias, pero la consecuencia grave de esa pelea fue un tobillo fracturado, que ni siquiera parece lo más lógico de ese linchamiento que pretenden decir que hubo, porque si te linchan entre 40 personas, el resultado grave no es un tobillo, creo que eso entra en la cabeza de todo el mundo. Pero ya estaba hecho el relato. En principio fue Policía Foral, ni siquiera fue la Guardia Civil la que se hizo cargo del tema, pero según fueron apareciendo pues un tuit de Rajoy diciendo que esto no iba a quedar impune, apareció Fernández de Mesa en el pueblo, visitó al teniente herido, se fue inflando la bola. El martes la Asociación de Víctimas Covite ya metió la denuncia en la Audiencia Nacional y entonces ya se disparó del todo. La consecuencia de eso fue que fueron detenidos el 14 de noviembre, la mayor parte de ellos se quedó en prisión, solo salieron con medidas cautelares las chicas. Un mes y medio más tarde salieron 4 y 3 continúan en prisión, 500 y pico días más tarde. Nos enfrentamos a unas peticiones fiscales que van desde los 12 años y medio por una frase que consideran amenaza terrorista hasta 62 años y medio. La gran parte de ellos les piden 50. Si tenemos en cuenta que fue una pelea y un tobillo, hablar de justicia, hablar de proporcionalidad, hablar de libertades, pues se queda perdido. Realmente el tema es que sucedió en Alsasu.
es un pueblo al que le tienen en el punto de mira desde hace mucho tiempo, no sabemos. Sí que somos un pueblo organizado, es un pueblo que no se deja pisar fácilmente, también fue cabecera en el movimiento insumiso. Y luego algo que les molesta mucho es la celebración del Ospa Eguna, que yo creo que todos habréis oído. Y para decir Ospa Eguna es un día reivindicativo, festivo, digamos, en el que se pide que se marchen las fuerzas y cuerpos de seguridad. Suele hacerse una comida popular, un muñeco, un esto de cartón, una falla y poco más. Y se ha hecho con permiso de delegación de gobierno. O sea, no es algo... Se celebraba con el permiso de delegación. Por lo tanto, el llegar a que se celebre Ospa Eguna como día que se quiere que se vaya la Guardia Civil, lo enlazan en el auto, con que en 1976 ETA acogió las tesis de que había que hacer incómoda la vida a la Guardia Civil. Entonces, como se hace eso y parte de los chavales encausados hayan participado en el Ospa Eguna compartiendo el objetivo de ETA, entonces es un atentado terrorista todo lo que han hecho. Pero el auto lo arrancan en 1976 haciendo ese seguimiento. Aparte de eso, para ellos les aplican la variación que ha comentado antes el compañero del 573.1, que era el pacto antiyihadista, y que viene a decir que no necesitas formar parte de un grupo terrorista para ser terrorista. Eso es una ley plastilina, pues que les ha caído a nuestros hijos e hijas. Le cayó con un poco de mejor suerte a la moza Tamara, creo que se llamaba, de CDR, pero que como haga jurisprudencia con nuestro caso, pues le pueden salir lobos solitarios por todo el Estado, todo el que incomode, porque como pretenda subvertir el orden o alterar, pues a cualquiera que moleste le pueden aplicar el tema de terrorismo. Entonces yo creo que estamos aquí buscando la libertad y la protección de nuestros hijos e hijas, pero también de todos los jóvenes, y creo que un poco la dignidad y la calidad democrática de todo el mundo, porque como esa ley se lleve a término, esto es una puerta que no ha hecho más que empezar. Yo quisiera advertir, porque en un principio, aunque hemos traspasado más fronteras ahora, parecía que como es un tema de vascos ahí lo que nos pase, ¿no? Como que no le duele a nadie, como si nos pisan. Ves cosas como que si fuéramos cucarachas. Pero es que esa ley no es solo para los vascos, la implantan allá y luego la puede acabar pagando cualquiera. Yo creo que nos tendríamos que considerar dañados todos y todas las ciudadanas, porque es una merma de libertad. Yo creo que es la merma de libertad más evidente, porque permite unas peticiones fiscales tan desorbitadas como las que os he comentado. Creo que sí, no tengo mucho más que decir. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar con Beatriz Talegón. Es abogada, fotógrafa, pianista, ha sido una política, sobre todo una política no al uso, desde luego, afiliada al PSOE en 2004 hasta 2015, involucrada en distintas iniciativas políticas, como En Común, ahora En Común, La Izquierda. Hoy es directora de opinión de Diario 16 y en los últimos meses muy visible como gran defensora del proceso democrático y soberanista del pueblo catalán. Beatriz, muchas gracias. Pues vaya tela. Estamos muy jodidos. No sé si se me oye. Sí. Porque lo que se está planteando aquí no es efectivamente una cuestión de independencia
radicales, borroca, este relato que nos han querido ir metiendo, ¿no? Que además, durante el proceso en el País Vasco, ese plan CEN, que creo que todos deberíamos conocer y dar a conocer, por lo que les va a venir ahora al pueblo catalán, que les están haciendo la misma. El plan CEN, para quien no lo conozca, es el plan que se organizó desde el gobierno central del Estado. Es el paso a paso de cómo hacer el relato. Es el libro de instrucciones de cómo utilizar los medios de comunicación, cómo inventarse una violencia que no existe, pero es que hay que ser mamón, porque es que lo tenían encima escritos, es que lo tienen pasito a pasito, cómo fue montándose toda esta historia que al final generó un miedo por parte de la sociedad española hacia el País Vasco y una absoluta indefensión por parte del pueblo vasco para intentar explicar la verdad de lo que sucedía. Bueno, pues este plan CEN es lo mismo que están intentando construir ahora con Cataluña. Lo mismo, exactamente lo mismo. Y esto se compone de varios factores que ahora afortunadamente, como decía Cristina, afortunadamente tenemos un arma, entre comillas, cuidado con lo del arma, porque claro, tener ahora cartas del Cuixart y lazos amarillos, etcétera, etcétera, todo aquí es un arma. Tenemos el arma de las redes sociales. Esta información la podemos conocer, esta información la podemos compartir y ahora lo tienen mucho más difícil para montarse sus películas, ¿no? Para montar este relato que aquí se compra con facilidad. Es más, desde mi experiencia en los medios de comunicación, claro, lo que decía Rosa Luxemburgo, que Alba decía antes, uno no es consciente de que tiene cadenas hasta que intenta caminar y se tropieza, uno no es consciente de que tiene la boca tapada hasta que intenta abrirla. Y yo no hablo de otros, hablo de mí. A mí supongo que Cristina me echa de menos desde diciembre. Éramos compañeras de tertulia. Yo llevo 4 años trabajando en una cadena con un contrato firmado hasta 2019 y en diciembre dejaron de llamarme por el tema de Cataluña. Y la explicación es, no, tranquila, que sigues siendo parte del equipo y de la casa, pero cuando pase lo de Cataluña volverás. Pero ¿qué? O sea, ¿cómo que cuando pase lo de Cataluña? Si es que lo de Cataluña no es lo de Cataluña. Lo de Cataluña es una cuestión de democracia y de dignidad y de información veraz. No, tú aquí no puedes venir. Y esa historia comenzó porque en un programa a mí se me ocurrió decir que la imagen que estaban poniendo continuamente de los Jordis encima del vehículo, yo pedí que pusieran el vídeo y que pusieran el subtítulo de lo que estaban diciendo. Bueno, pues ese día el programa terminó con una bolsa de un cámara sobre la mesa, en una bolsa que llevaba cosido, y esto sabe también Cristina de qué va, cosidos los logos de los geoamericanos y la bandera española. Esa misma noche empecé a recibir amenazas de muerte por Twitter, que Cristina también ha recibido, presentando una denuncia en la comisaría y una querella que se ha perdido y que hemos tenido que volver a presentar. De una persona que parece ser, que dice, o que alardea, de tener mucha vinculación y mucha relación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo pongo esto en conocimiento de la cadena, me dicen que tranquila, que no me preocupe, que incluso esta persona ha increpado a otros compañeros de la cadena, les ha llegado a insultar, y que es mejor que yo de momento no aparezca. Que no significa que prescindan de mi trabajo, sino que de momento no es positivo, es una línea editorial, que haya voces españolas que demuestren solidaridad con el soberanismo. ¿Por qué? Porque hay que construir un relato. ¿Y cuál es el relato? Que las voces en las mesas de tertulia den la impresión de que, salvo contadas excepciones, quien vaya a hablar bien del País Vasco, quien vaya a hablar bien de Cataluña, que ahora es el caso, sea un catalán indepe. Porque la imagen que debe tener el espectador es que solamente entienden y solamente van a hablar bien de su movida los propios catalanes, porque esto es su movida. Y allí tienen la sensación igualmente de que están solos, porque yo cada vez que voy, pero bueno, ¿dónde están las voces? ¿Dónde aparecéis? ¿Dónde el Cotarelo, el Suso del Toro, el Antón Losada? ¿Dónde? No, es que nos silencian para que nadie crea que hay voces que entienden de qué va esto. Entonces, la manera de dar el mensaje es los independentistas, da igual que sean vascos, que sean catalanes. No,
de republicanos no habla nadie, cuando esto no es una cuestión de independentismo, esto es una cuestión de democracia, de república, de dignidad, de hacer cumplir las leyes, que no pedimos otra cosa que lo que acaba de decir esta señora con esta dignidad, es que lo pone en la Carta de Derechos Humanos, que lo que acaba de decir Alba son derechos reconocidos y reconocibles a nivel internacional. Que tuve la suerte el 13 de enero de ir a leer el manifiesto en Bilbao por el acercamiento de presos con Sare, y he tenido que estar siendo señalada por medios de comunicación como proetarra. Estoy siendo señalada por ser amiga de terroristas, cuando lo único que hice fue leer un manifiesto defendiendo los derechos de las familias y de los chavales de la mochila a no pasarse la vida en una carretera y jugándose la vida por ser hijos de personas que tienen que cumplir una sentencia. Yo en eso no voy a... de momento no voy a entrar, que eso es otro tema del que deberíamos hablar. ¿Qué sentencias y qué delitos y qué cuestiones han pasado ahí? Afortunadamente ahora se va a constituir una comisión de la verdad para hablar de todos los tipos de terrorismo. De todos, porque también ha existido el terrorismo de Estado y también han estado intentando maquillar la realidad. Y esto hay que ponerlo sobre la mesa. Y desde aquí, desde Madrid, tenemos la obligación, como demócratas, la obligación ética de trasladar todos esos mensajes y que se entiendan. Porque yo entiendo que efectivamente quizás hay quien se le cierran los oídos cuando oye hablar euskera, o se le cierran los oídos cuando oye hablar catalán, y entonces se bloquean y no pueden coger una noticia y pasarla por un Google Translator, un traductor. Vale, yo tengo el compromiso de hacer entender ese mensaje. Porque esto no va de independencia. La independencia es una consecuencia de esta cerrazón y de este fascismo de un régimen del 78 que se obstina y se empeña en no ser demócrata. Y por eso hay gente, y cada vez más, que dice, mira, contigo no. La independencia se está convirtiendo en una consecuencia de una continua acción represora, fascista, y del uso totalmente desorbitado y descarnado de las fuerzas de represión. Afortunadamente, y digo afortunadamente, los catalanes han sabido internacionalizar el conflicto. Los vascos también lo hicieron porque son múltiples las resoluciones de organismos como Naciones Unidas, pero también del Tribunal de Derechos Humanos, que hace poquito... ¿Cómo se han callado los medios, ¿Cómo se han callado los medios que no han tenido aquí las agallas de trasladar lo que ha dicho el Tribunal Europeo? Que aquí se han cometido torturas, que no se ha garantizado un seguimiento judicial garantista porque a determinados torturados, hace 4 días, no estamos hablando de los años 70, estamos hablando de la década de los 2000, se les ha torturado en el 2006, no se les han garantizado procedimientos justos y ni siquiera se les permitió recurrir al Tribunal Constitucional. Y esto, el Tribunal Europeo, les está dando un toque a España, pero esto les da igual. España es la campeona en las sentencias donde les cascan desde el Tribunal Europeo de Justicia. Pero es que les da igual, es que les da lo mismo. Tenemos sanciones más que nadie por incumplimiento de las normativas europeas, les da lo mismo. Afortunadamente ahora, y digo afortunadamente, Puigdemont ha conseguido que desde Alemania, por fin, le tengan que dar ya una colleja a la justicia española. Y digo justicia y lo pongo entre comillas. Porque los autos del señor Llarena, para los que hemos estudiado Derecho, yo no sé, y permitidme que lo diga en clave de honor, yo no sabía que también se hacía judicatura en la Rey Juan Carlos. Porque es impresionante leerse un auto de este señor, no tiene nada que ver con lo que hemos estudiado en las facultades de Derecho públicas, los que hemos estudiado. Y aquí, como nadie dice nada, como todo el mundo se calla, como los que intentamos abrir la boca desaparecemos del mapa, eso genera un caldo de cultivo en la sociedad que utiliza los medios de comunicación para intentar creer que se están informando, y si a alguien se le enciende la bombilla, si alguien resulta que tiene alguna idea, va a sentir que está solo y que está loco. Porque como enciende el televisor o enciende la radio y nadie, absolutamente nadie, va a dar este relato, porque si das este relato te quedas fuera, pues se va generando una sociedad totalmente desinformada, manipulada, adormecida, y parece que todos son los de la por ellos, que encima eso es lo peor.
Porque en Cataluña, en el País Vasco, mucha gente, por desgracia, piensa que la mayoría de la sociedad española somos los de la por ellos, los de la banderita española en el balcón y los que están jaleando y aplaudiendo aberraciones como lo que sucedió el 1 de octubre. Que, por cierto, aquí tampoco se conoce lo que pasó el 1 de octubre. Se han encargado muy mucho de maquillar esa agresividad, esa brutalidad, esa aberración. Y encima el ministro ha tenido la poca vergüenza de salir a decir que si a alguien le ha llegado algún vídeo, si a alguien le ha llegado algún tipo de información, está manipulada. No hay derecho. Y efectivamente, como decía Alba, esa frase de Martin Luther King, a mí lo que más me duele es que ni se nos ve ni se nos espera ya. A los que estamos aquí, por desgracia, somos los que estamos aquí. Pero ¿dónde está la gente? ¿Dónde está la izquierda? ¿Dónde están los republicanos? ¿Dónde están los demócratas? Mirando para otro lado, diciendo que los CDR son violentos. El señor Echenique hace 2 días. ¿Pero cómo podemos estar consintiendo que pase esto? Yo es que ya me lo planteo, la culpa es nuestra. O sea, la culpa no es de Pedro Sánchez o de Alberto Garzón o de Pablo Iglesias. No, la culpa es de todos los demás que estamos esperando que venga alguien a decirlo. Nos tenemos que organizar ya y demostrar que lo que está pasando en Cataluña, que lo que está pasando en Euskadi, que no es una cuestión de independencia, que es una cuestión de democracia y que a nosotros nos afecta, que también está pasando en Murcia. Y lo de Murcia no nos lo cuentan. Están sometiendo a esa población a una violencia brutal, a un silencio tremendo. Y aquí nadie dice nada. No se habla de nada. En las tertulias ahora otra vez la matraca de la corrupción. Y venga con la corrupción, porque así parecen progres, ¿no? Como denuncian la corrupción, que les parece encima, perdonadme, les parece perfecto a los propios del Partido Popular y demás, porque se habla de esto, de un enorme iceberg. Y parece que se está diciendo algo. Y mientras se habla de eso, no se habla de lo otro. Y lo otro es lo grave. Lo otro es que a Cristina le pusieran una multa por ir a una manifa. Yo tengo un juicio en el Tribunal Supremo por haberle dicho a un alcalde del PSOE que se estaba presentando en las primarias con un proceso oral abierto y le dije que era un jeta y un sinvergüenza. Tenemos juicio en el Supremo, porque yo he ido contra su honor, cuando él mismo se saltó un código y nadie dice nada. Y como decía ella, es que esto es una bola, ¿eh? Esto va creciendo y el problema es que como no nos unamos, nos comen y nos comen a todos, es que van a por todos. Y oye, los periodistas tienen que comer, que es lo que dice Cristina también. Si no dices o no te callas lo que ellos no quieren que te calles, no comes. Es que directamente no te llaman para trabajar. O nos unimos todos, Cristina, yo noto aquí un silencio además de los medios, vamos desapareciendo, no nos llaman y nadie nos echa de menos. Nadie nos echa de menos. Llegarán otros a las tertulias que hablen del frío, del calor, de lo que sea, y ya está. Y los que no aparecemos, pues ya está. Otra cosa mariposa. Lo más visto en España, Sálvame. Es el programa más visto. Mientras en Euskadi o en Cataluña lo más visto son canales de información, de noticias. Precisamente los canales que se quieren cargar. Precisamente a través del 155 han encontrado la puerta para hacer lo que les sale de las narices. Y que creo que muy poca gente se ha leído el artículo 155 de la Constitución. Porque si uno se lee literalmente el artículo 155 de la Constitución, no da lugar a lo que están haciendo. No da lugar. Simplemente dice que le tendrán que llamar al presidente y si el presidente no responde, entonces tendrán que dar las órdenes al gobierno para que ejecute lo que le digan. En Cataluña el presidente respondió y les dio igual. Y no le han dado las órdenes al gobierno, es que lo han cesado y se han puesto ellos. Y ahora van a por el canal de información pública, que es uno de los canales que tiene auditorías externas y que realmente es de los que más calidad informativa tiene. Y se lo quieren cargar, porque es precisamente la única antena que tiene la población para estar medianamente informada. Ah, no, se lo quieren cargar los que tienen aquí Televisión Española, que ya les cerraron la puerta en septiembre para entrar en el Consejo de Informativos a nivel europeo, les dijeron que no cumplían los requisitos. A estos nadie les dice nada. A Telemadrid nadie le dice nada. A Castilla-La Mancha nadie le dice nada. A Canal Sur nadie le dice nada. No, esos no adoctrinan. Y sin embargo, los que realmente están dando una información más o menos garantista, con unos conceptos y unos criterios que están avalados por empresas, auditoras, internacionales e independientes, a esos se los quieren cargar y quieren cerrar todo esto. Con esto termino.
A Valtonyc le piden 3 años por una canción, por un rap. Le han dado ya un plazo de 1 mes para entrar en la cárcel, a no ser que el Tribunal Constitucional intervenga ahora. ¿Sabéis lo que le dijeron a Valtonyc? Que si no quería entrar en la cárcel, era muy fácil. Tenía que pedir perdón a la Casa Real. ¿Sabéis lo que contestó Valtonyc? Que se iba a la cárcel. Estoy pendiente de hablar con él y como abogada darle algunas recomendaciones que yo considero, porque igual a lo mejor la línea de la internacionalización de las cosas es lo que más nos puede ayudar. Salir fuera y que vean fuera lo que está pasando. Igual que tienen que intervenir países por cuestiones económicas, yo espero que empiecen a intervenir a países por cuestiones democráticas. Y a ver si conseguimos entre todos, pidiendo ayuda fuera, porque creo que es la única salvación que vamos a tener, que desde fuera metan mano a esto y se den cuenta de que aquí quieren meter en la cárcel a gente simplemente por cantar. Es muy fuerte esta historia. Creo que todos debemos unirnos a partir de hoy, de lo que podamos ir haciendo, generar una red, que no nos callen y sobre todo que vean que no estamos solos, que no estáis solos y que si a una persona se le acusa de CDR, al día siguiente todos somos CDR. Si a una persona se le pide 14 años de cárcel por ponerse una nariz de payaso, se están pidiendo 14 años por ponerse una nariz de payaso. Al día siguiente todos con narices de payaso a la calle. Es la única manera, es la única manera. Unirnos y exigirle a los partidos políticos que si quieren que les votemos, ya pueden empezar a escucharnos y a representarnos. Porque si no, nos organizaremos nosotros. Es lo único que nos queda. Gracias. Yo quiero añadir, perdonadme un minuto, a raíz de lo que ha dicho Bea. A mis amenazas de muerte vinieron porque el Sindicato Unificado de Policía me llamó proetarra en las redes sociales. Me llamó proetarra porque en los programas, exactamente como dice Beatriz, en los programas en los que se nos va recortando todo absolutamente, salió una pintada en una fosa donde habían lanzado cuerpos de republicanos en Alsaso. Yo dije que esa pintada fascista era exactamente la imagen de la vergüenza de una sociedad que todavía no ha condenado los crímenes franquistas. Y no los ha condenado porque el PSOE, cada vez que ha querido algún grupo político que se condene y se eche para atrás la ley de amnistía del 77, ha apoyado al PP y a todas las administraciones franquistas. Pero en fin, dije eso. Con lo cual, la policía públicamente en redes sociales me dijo que poco había condenado yo ETA, que eran mis amigos, y en cambio condenaba a los fascistas, que algo tienen que decir. Se montó una campaña contra mí por ser proetarra bestial, que acabó con las amenazas de muerte que dice Beatriz, no solo a mí, a mis hijos, con sus nombres, con sus edades, con los lugares donde vivimos y estudian. Eso fue promovido por la Policía Nacional, porque lo puso el Sindicato Unificado de Policía de Navarra, pero quien lo retuiteó fue el Sindicato Unificado de Policía General y varios cargos de la Policía Nacional. Quiero decir con esto que la idea de que las fuerzas del orden público pueden darnos un apoyo, no señores. Es decir, llevamos 40 años de inocencia y de candor. Creo que organizarse frente al candor que nos ha llevado a comernos, que Billy el niño siga haciendo footing por las calles y nadie quiera juzgarlo, ni siquiera los socialistas o los que se llamaban socialistas, que Martín Villa y quienes propiciaron u ordenaron los asesinatos sigan teniendo cargos, eso sí, en los medios de comunicación, que son los mismos que dicen aquí no pasa nada, vamos a olvidar el franquismo. Solo quería puntualizar eso porque es grave que sea la Policía Nacional quien pone en marcha una campaña que termina, y yo se lo avisé, con amenazas de muerte. En un día mañana, estoy grabando el sábado 14 de abril, Día de la República, que no nos dejaron ser, y allí, y ante otra
movilización más masiva, ya sin ningún lugar a dudas, para exigir la libertad de los presos políticos, porque sí, porque además nunca ningún régimen autoritario democrático ha reconocido tener presos políticos. Precisamente en esa negación radica su afirmación y su condición de presos políticos. Ninguno de los 9 presos deberían estar encarcelados, ni en Extremera, ni en Soto del Real, ni en Alcalá Meco. Ninguno de los 7 exiliados deberían estar a miles de kilómetros de su casa, y aquí tampoco deberíamos estar en un país intervenido desde la aplicación del 155, también en lógicas de excepción política, de retroceso jurídico y de involución general. Como bien sabéis, vosotros y vosotras, y eso os dignifica hasta el infinito prácticamente, cualquier agresión a las libertades, cualquier violación de los derechos fundamentales nos afecta a todos y todas en cualquier rincón del mundo. Hoy, más cerca, ante este país, donde no podemos escoger ni presidente porque hay un juez que se arroga la representación de la soberanía popular y decide quién puede y quién no puede ser candidato a la presidencia. Una animalidad continuada bajo un estado de excepción más o menos encubierto en una lógica pura de doctrina del shock, como diría Naomi Klein. El Estado español lo intenta conseguir por vías judiciales y autoritarias lo que es incapaz de conseguir ya en Cataluña por vías democráticas y pacíficas. Un momento también complicado para las libertades, precisamente, como sabéis, mañana también se clausura en Barcelona, en la cerrada, afortunadamente, cárcel del modelo de Barcelona, que tanto dolor condensa en la represión contra este pueblo, especialmente contra el movimiento obrero. Una semana en defensa de la libertad de expresión. Antoni, que Pablo Hasél ha hecho referencia al secuestro de Fariña, la prohibición de la exposición en arco de la creación artística a propósito de los presos políticos en el Estado español, y por tanto el riesgo, una deriva general y global de degradación autoritaria y de devaluación democrática. Ese tipo de derivas es una experiencia que siempre se sabe cómo empiezan, pero nunca cómo acaban. Y en eso, con algunos compañeros de los madrileños y las madrileñas por el derecho democrático a decidir, nos encontramos hace muchísimo tiempo, y yo lo recuerdo con un extraordinario cariño y con una solidaridad absolutamente desbordante. En el caso del cierre del medio de comunicación vasco Euskal Egunkaria, que, como sabéis, fue cerrado en 2003 en esa lógica macartista, inquisitorial, que propugnaba entonces la segunda salida en el Estado español. Y como sabéis, 7 años después fueron absueltos en todos los términos. Fue la Audiencia Nacional quien tuvo que decir que el cierre de Egunkaria no tenía habilitación constitucional directa para producirse, es decir, que era un cierre inconstitucional. Y como sabéis, también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también condenó al Estado español por una investigación de las torturas sufridas por Marcelo Otamendi. Eso quedó ahí en ese grado de impunidad. Nunca se ha reparado lo que sufrió Hungría, pero entonces esos compañeros y compañeras madrileños que dignificáis Madrid, porque hay muchos Madrid, como hay muchas Barcelonas, pero desde abajo es donde estamos, en esa proximidad y en esa distancia cero. Por eso yo creo que sobre todo es un agradecimiento en un contexto donde, como sabéis, pues acaban de decir que al juez también se ha robado el derecho a decir que Madrid sí que puede tener una calle dedicada a la división azul, ¿no? Y eso explica muchas cosas de aquel cuento de hadas sobre una modélica transición pacífica de la dictadura a la democracia, que no fue tal, que se fundamentó fundamentalmente en la impunidad de los crímenes del franquismo y en la impunidad de la riqueza que se acumuló bajo la corrupción continua, que también fue el franquismo, y hoy también, y como sabéis,
una sociedad catalana, plural, compleja, diversa, pero que está sufriendo los grados de violencia institucional, de violencia de Estado, de violencia política finalmente, para intentar coartar, para intentar alterar, para intentar violentar la voluntad popular mayoritaria, al fin y al cabo, por querer defender unas urnas. Y hoy sigue viniendo de la semana de donde venimos, donde se ha intentado equiparar, cortar una carretera con delitos de terrorismo, y donde se está construyendo ese marco mental, ese relato oficial de una hipotética violencia en Cataluña. Sí que os voy a decir que desgraciadamente ha habido violencia en Cataluña, pero que la violencia fundamentalmente se concentra en el tuétano de las políticas de Estado. 1066 heridos, como sabéis, el 1 de octubre, antes en los prolegómenos, prácticamente 140 webs cerradas, un intento de entrada en la sede de la CUP sin orden judicial, un 155, que en sí mismo no deja de ser violencia de Estado, y todo ello para intentar reprimir los ánimos de un referéndum democrático en Cataluña, como se hizo en Escocia y como se ha hecho en que el Estado, es verdad, ha desistido de cualquier escenario de resolución democrática, y eso nos sitúa a todos aquí y allí en un auténtico dilema democrático de si el futuro será más justo o mucho más injusto. Ha habido más violencias, por supuesto, 140 agresiones de la extrema derecha, para las cuales se ha banalizado, se ha minimizado e incluso se ha justificado, y eso es doloroso justo de esta semana, cuando el miércoles conmemorábamos el 25 aniversario de la muerte de Guillermo Agulló, asesinado por la extrema derecha, 6 meses después solo de la muerte de Lucrecia Pérez en Madrid en 1992, por unas bases autónomas. Cabría decir más cosas, ahora que hablamos de Guillermo Agulló, porque la misma sala segunda de lo penal, Tribunal Supremo, que absorbió a la trama nazi de la operación Panzer, donde habían decomisado armas, incluso bazocas, conversaciones donde ya instaban a la cacería de inmigrantes homosexuales, de cualquier cosa que fuera diferente, fueron absolutamente absueltos, algunos de ellos incluso indemnizados, y en cambio es esa misma sala la de que por ejercer un derecho tan democrático como votar, pues está pidiendo penas de hasta 30 años de cárcel para Jordi Cuixart, para Jordi Sánchez, para una larga lista de políticos y políticas catalanas que han sido elegidos con mandato directo de la soberanía popular. Estamos bajo excepción, hay que resistir la excepción, más que nunca. Nos necesitamos mutuamente, nos necesitamos, eso es así. Hoy solo hay palabras de agradecimiento, de solidaridad y de reconocimiento, porque seguramente defender la libertad de los presos políticos en las calles de Barcelona, defender una salida democrática, defender el fin del 155, defender el fin de las políticas represivas y la lógica expansiva de la venganza y el castigo es mucho más fácil seguramente que hacerlo en Madrid. Y por eso yo creo que va un reconocimiento a ese otro Madrid con el que siempre nos hemos identificado, y que solo deciros que estamos porque estáis, y que estáis porque estamos, y que gracias por todo, y que gracias por tanto, que tengáis un acto que nunca más nos callen, que podáis hablar abiertamente de todo, y que podamos construir un futuro próximamente en libertad, con toda la justicia social que seamos capaces de construir, y con esa fraternidad que nunca debería quedar tan lejos como a veces ha quedado. En fraternidad siempre nos encontraremos. Nosotros siempre hemos dicho que nuestro único adversario es un Estado demofóbico que nos niega la razón democrática de la libertad catalana, que es obviamente decidir que el futuro, la decisión del futuro que le corresponde a Cataluña, corresponde a sus ciudadanos, a sus ciudadanas. Siempre Madrid, y un abrazo fuerte.
cabeza, con el corazón y con el puño. Libertad, presos políticos. Bueno, para quienes no le conoceréis, era David Fernández, diputado y portavoz de las CUP en el Parlamento de Cataluña entre 2012 y 2015. En 2014 apunta que fue el dirigente mejor valorado en Cataluña durante ese año. Es un gran conocedor de lo que significa la represión y la disidencia política, que fue curtido durante muchos años en la trinchera de la insumisión, de los movimientos sociales y la ocupación, con la calle como escuela política, y hoy es periodista en el semanario La Directa. Con él vamos a terminar el acto, no sin antes dar paso solamente a un par de preguntas, porque es que no tenemos mucho tiempo, como siempre desgraciadamente suele pasar. Así que las dos personas que levanten la mano, si alguien quiere preguntar algo, participar. Ahí tenemos a uno y dos. Pues os paso el micrófono para que se grabe bien. Bueno, gracias a todas y a todos, y también por la asistencia ahora mismo. Efectivamente, este es un acto necesario. Por no extenderme mucho, quería retomar un poco el discurso de Beatriz y comentar qué va a pasar, qué tenemos que hacer de cara al futuro, porque yo creo que esa es la pregunta. Entonces hay una cuestión: el año que viene son elecciones. Si hay una batalla democrática, tiene que ser la unidad de la izquierda, o de lo que en determinado momento se llame la izquierda. Es imprescindible, porque si no vamos a retroceder mucho más. Muchas gracias. Sí. Esta pregunta va dirigida a ti, a la familiar de los detenidos y las detenidas de Edurne, que es familiar de los presos y las presas de Alsasu. A ver, es una reflexión con pregunta final. ¿Qué ha ocurrido al cabo del tiempo porque en los años 80, especialmente en la Guardia Civil, ya que los implicados en esa pelea de bar fueron guardias civiles, un sargento y un teniente, hablamos de la Guardia Civil, en los años 80, sé de buena tinta que este tipo de cosas, cuando se veía implicado un guardia civil en peleas de bar, de discotecas y tal, se vigilaba especialmente a los solteros, acababan arrestados por meterse precisamente en líos. Parece ser que era la incomodidad de tener que vivir en democracia, y estaban asustados, y cuando pasaban estas cosas tenían problemas graves internos, y acababan en el calabozo o acababan arrestados. Bien, ¿qué ha pasado para que al cabo de los años sea al revés? Ahora, cuando andan en enredos de estos, en peleas de bar, llamándolas por su nombre, resulta que de ser arrestados hace años pasan a ser héroes y a ser criminalizadas las personas que han intervenido en esos hechos. No sé si esto es una muestra de la involución antidemocrática que ha sufrido el país al cabo de los años, o que realmente han acabado mostrando su verdadera cara. Me gustaría que sobre esta reflexión dijeras algo, si te parece interesante. Sí, te contesto. Muchas gracias. Espera que te dejo el micrófono. Sí, contesto. Bueno, en primera parte decir que mi hija no está ahora mismo encarcelada. Va mañana al juicio, pero no está en la cárcel. Son otros 3 chavales los que están en la cárcel. Y luego decir que lo que ha pasado fue la voluntad de que se preparara alguna cosa así en Alsasua. En Alsasua o en algún otro pueblo parecido. Eso es a la conclusión que estamos llegando nosotros. Ha sido más bien una excusa para volver a los parámetros anteriores, para mantener vivos los intereses que tenían. Esto nos da que pensar si la situación actual es la que les interesa o les interesaba más la situación anterior. Si fue algo que tenían previsto en un momento o en otro hacer, o si fue algo casual. Y si fue casual, lo aprovecharon muy bien. Esa es la diferencia principal. Esto fue una pelea, pero te quedas pensando al final si estaban allí casualmente o estaban allí
esperando que saltara la chispa. Esa será nuestra duda, hasta ahí solo. A partir de ahí lo que vemos son que es un conjunto de intereses tan grandes que la vida de nuestros hijos y nuestras hijas pues no vale nada en comparación. Esto alimenta demasiados estatus. Esa es la... Bueno, pues ya para terminar recogemos la pregunta del compañero sobre el futuro. ¿Qué hacer ante esta situación y después de esto? Yo añadiría una pequeña cosa a lo que ya he dicho, que por supuesto, vamos a ver, peleas de bares hay todos los días en todas partes. Y estos señores no estaban de servicio. O sea, vamos a ver, o sea, que es que la movida es muy gorda. O sea, que es que han querido utilizar el hecho de que estos señores pertenecen a las fuerzas y cuerpos. O sea, entonces, ¿qué tenemos que hacer Cristina y yo con cada comentario, amenaza, insulto que nos hacen en redes personas que pertenecen a los cuerpos y fuerzas de seguridad? O sea, es que por la misma regla de 3, un policía no deja de serlo en ningún momento. Por lo tanto, no hay que permitirles a ellos ni la más mínima tampoco. Además, a mí me llama mucho la atención. Yo era algo que no conocía, los vascos lo sabíais bien, claro, porque realmente hay una pantalla brutal de desconocimiento mutuo porque nos han querido tener desconectados. Yo no sabía que el señor Mayor Oreja tiene un negocio de agencias de seguridad privada y de guardaespaldas. Se acaba la ETA, se acaba el miedo, se acaba la necesidad de tener que poner seguridad por todas partes, pues a alguno a lo mejor se le acaba el chiringuito. Es que han sido tan mediocres de encima sacar tajada del terror. Claro, ¿no os dais cuenta cada vez que salía un comunicado de la ETA diciendo que se acababa, que pues no, es que se notaba que les jodía que se hubiera acabado la violencia. En vez de alegrarse, en vez de celebrarlo, en vez de aplaudirlo, venga a mantenerlo vivo, que ahora de hecho, seguro que vosotros sabéis más que yo, pero ya en breve va a salir ya el comunicado de que se acabó del todo. Bueno, pues seguirán, y si no siguen se lo inventarán. Y entonces ahora, ¿quién son ETA? Pues los CDRs, los 4 chavales en un bar que han tenido una bronca. La cuestión es seguir inventándose excusas para seguir reprimiendo a la gente. Y como decía ella, es que la vida de estos chavales, a ellos, en comparación con lo que tienen que perder si se les acaba el chiringo, si viene democracia, si viene información veraz, se les acaba todo el tinglao que tienen montado desde hace más de 80 años. Yo muchas veces esto lo hablaba con Cristina, cuando Cristina y yo trabajábamos juntas y ella tenía muy clara la línea editorial que quería marcar. Y ella lo decía, vamos a trabajar para una memoria histórica a través de la información. No solamente el hecho humano, honrado, sacar los muertos de las cunetas y dignificar eso. No. Si es que hay otra cosa mucho peor detrás, que por eso no quieren moverla. ¿A quién quitaron las propiedades y a quién quitaron las empresas metiendo un tiro en la nuca y callando la boca y metiéndolos en las cunetas? Esa es la madre del cordero. Por eso nadie quiere tocar, bueno, las calles, los nombres de las calles. Eso es importante porque es símbolo y es historia viva y hay que... Sí, pero lo gordo, que nadie quiere tocar, es lo que hay detrás. Las expropiaciones que se forzaron asesinando a la gente, machacándola o desapareciéndola. Si esa gente sale de las cunetas y se demuestra que la pegaron un tiro, que les quitaron las propiedades, que les quitaron las empresas y seguimos el hilo de quién se ha quedado con esas empresas, de dónde vienen muchas de las empresas que hoy dirigen y siguen dirigiendo, como decía Cristina, medios de comunicación, grupos de poder. Vamos a ver de dónde viene aquello y a quién se lo quitaron y cómo lo quitaron. Vamos a ver cuántas casas, cuántas familias, cuántas tierras han sido expropiadas con uso de violencia, de manera ilegal, ilegítima y bestial, hace 80 años. Vamos a hablar, eso es hablar de memoria histórica y por eso no quieren. Porque igual se les acaba el tinglao, igual se les acaba el chiringo. ¿Cuál es el futuro que decía el compañero? Yo lo he intentado, os doy mi palabra, que en persona me he creído las trolas, imaginad si me las creí que me tiré 10 años en el sol hasta que me di cuenta de dónde estaba, me lo creí. Pero es que también me creí lo de Unidad Popular y también fue otro timo. Pero es que también me creí lo de Podemos y también fue otro timo. Lo siento.
O sea, lo siento mucho y no le quiero faltar al respeto a nadie, porque aún así dentro de Podemos quedan voces como la de Jaime, que para mí son referentes. Y Jaime lo sufre, y Jaime lo pelea, y Jaime intenta desde izquierda anticapitalista. Yo lo llevo diciendo, o nos unimos o nos comen. Yo me acuerdo de una charla en el Ateneo en el 2013, cuando Podemos se acaba de formar. Claro, pero abrir la boca así, que conlleva luego que los medios te pongan a parir, perder credibilidad entre la gente, darles un poco de collejas a Pablo y a Alberto y etcétera. Yo me he ganado la enemistad máxima de la izquierda verdadera más guay del Paraguay, porque como he sido del PSOE yo llevo mochila. Bueno, algunos desde el PSOE también lo intentamos hasta que hemos visto lo que era el PSOE, y entonces tenemos la obligación moral. Yo ya no sé cuando tú dices de que se unan. Yo sinceramente ya pensaría en organizar algo, destapándoles, aprovechando que ahora se han caído las caretas, organizándonos popularmente, sin ser sectarios tampoco. Quien quiera venir que venga. Yo no soy partidaria de ponerle una cruz a nadie, porque todo el mundo tiene derecho. A mí misma me ha pasado, yo estaba en una organización y pensaba que era otra cosa. Abrir bien las puertas, porque el sectarismo nos mata también, pero dejar a esta gente ya en el sitio que les corresponde, que es al lado de la monarquía y del 155. Han tenido una oportunidad ahora de oro para hacerle la peineta a esta gente y no la están haciendo. Están teniendo una oportunidad de oro para dar la cara por los chavales de Alsasua y montar un pollo de narices y utilizar los medios. Que tú me preguntas que qué día hace hoy, libertad para los presos políticos, y no lo hacen. Por lo tanto, nos vamos a tener que organizar, señores y señoras. Y para las elecciones, pues igual tenemos que montar un buen conglomerado contando con gente nacionalista, independentista y demás, porque primero esto va de democracia y luego ya haremos posible un cambio constitucional para darle sus derechos y su independencia y montar una república federal, lo que haga falta, no lo sé, pero con unas garantías democráticas. Necesitamos desde aquí crear un interlocutor válido para poder hacer posible un paso hacia una república y plantear las opciones que encajen con lo que pide decentemente y democráticamente y pacíficamente tantísimos pueblos de este país. Y me parece que si seguimos esperando a que baje el Mesías y nos diga por dónde tenemos que tirar, ya sea un Pablo Iglesias, ya sea un Alberto Garzón, ya sea un Pedrito Sánchez, lo llevamos listo. Y es más, y con esto acabo, está todo montado para que aquí aterrice una nave naranja, se monte un gobierno de concentración y nos la metan doblada. Y la república, por desgracia, nos la van a traer ellos. Pero no por una cuestión ni de democracia, ni de legitimidad, ni de soberanía. Van a meter la república porque la monarquía está haciendo crack y ya a los poderes fácticos no les sirve para nada. O estamos al loro o nos van a meter una república con una reforma bestial quitándonos derechos y libertades. Y nos van a demostrar que la república también podía ser de derechas, que siempre lo dicen ellos. Cuidado, leeros la página web de la Falange Española, porque son mega republicanos. Y las hostias que le están dando al PP más gordas vienen de la propia extrema derecha. Y van a ser ellos los que se van a poner a pilotar la nave con el aplauso del señor Sánchez. Que si os acordáis, en el PSOE ya lo decían, este chico no vale, pero nos vale. Y ahora vamos a ver para lo que les vale. O sea, yo soy partidaria de desde hoy mismo organizarnos ya. Estar en contacto y empezar a movilizarnos todos. Pero ya. Y luego... Y luego yo a lo mío, un momentico, yo a lo mío, hay que dar la batalla por la información. Exacto, también. Los medios de comunicación son los principales responsables de que estemos donde estamos, porque crean relatos falsos que la población se cree. Y aquí estamos 5 porque los otros 5 millones no saben nada, no reciben información, y nosotros tenemos redes creadas por las cuales Jaime me llama a mí, tú te llamas a ti, quedamos, recibimos, tenemos una conexión con varios en Twitter que nos llega un cartel. Hay millones de personas que no tienen eso y que no saben nada más que lo que reciben de los medios de comunicación. Con lo cual, es imprescindible denunciar la mentira y la falsedad en los medios de comunicación y prescindir de los medios de comunicación cuya información sea falsa e interesada. Y por otra parte, fomentar aquellos medios de comunicación y participar y tomarlos que están peleando por otro tipo de información. Es decir, Beatriz y yo hemos salido de algunos medios porque nos han dado una patada en el culo y de otros porque no hemos querido participar en eso. Pero hace falta que la población quiera participar en eso. Tenéis un buen abanico de medios de comunicación que existen
que son residuales porque nadie los apoya y porque si no entras al anuncio del canal de Isabel II y al de Banesto o al del Sabadell, tienes un problema. Pero si entras al anuncio del canal de Isabel II, ya has pringado, compañero, ya no puedes hablar de eso. Bien, creo que la participación popular en medios de comunicación y la forma de hacerlos tuyos y de ocuparlos y de exigir una información de calidad es la única manera de que circule una información, porque tú probablemente puedes dar tu opinión o puedes decir algo en las redes, pero alguien tiene que elaborar esa información, y elaborar esa información es trabajo de unos periodistas que estamos a dos velas, a dos putas velas. Y claro, escribir opinión no cuesta dinero, te sientas en la sillica de tu casa y escribes, pero si yo quiero hacer un gran reportaje sobre cualquier cosa, eso me lleva 5 días, me llega algún viaje y un montón de entrevistas. Si a mí eso no me lo pagan, desaparece. Y los medios alternativos en este momento no están pudiendo pagar a esos periodistas. Por lo tanto, esa información desaparece, porque los periodistas no podemos ser solidarios, mucho menos si somos madres. Y creo que la presencia de las mujeres, de las madres, de las familias, de quien tiene el peso de la opresión económica en este momento en el Estado, debe estar en los medios de comunicación. Porque el relato de los medios de comunicación no puede ser solamente de los tiburones, que además son machos. Muchas gracias. Bueno, no, solo yo creo que son bastante claras, ¿no?, las intervenciones de Bea, de Cristina, y bueno, lo de Alsasua yo creo que nos conmueve a todo el mundo. Yo retomaría lo que planteaba también Cristina al principio, ¿no? Es decir, que tenemos que combatir dentro de esa batalla informativa de los relatos el discurso de la violencia. Es decir, que realmente lo que nos estamos encontrando es cómo están utilizando a tope ese artículo 573 del Código Penal de manera cada vez más extensiva, lo que decía la compañera Edurne, ¿no? Es decir, que claro, ahora cualquiera puede ser acusado de lobo solitario, ¿no? y caer dentro de ese artículo, ¿no? Por lo tanto, desde luego, hablando de perspectivas, una condición mínima para cualquier programa que quiera presentarse como democrático, de izquierdas, bueno, simplemente democrático, ¿no? Sería que se derogara inmediatamente ese artículo 573 del Código Penal. Yo creo que ahí tenemos una campaña que debería ser lo más unitaria posible para cargarnos ese estado penal del enemigo que se nos quiere imponer, que es, bueno, pues lo que también decía David, ¿no? Es decir, es un estado de excepción permanente para castigar todo tipo de disidencias, ¿no? Y bueno, evidentemente, ¿qué hay detrás de eso? Pues esa contrarrevolución, bueno, desgraciadamente no hay revolución, ¿no? Hubo revolución democrática el 1 de octubre en Cataluña, eso sí, ¿no? Digamos, esa contrarreforma que de luego quiere retrotraernos a antes del 77 incluso, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, yo creo que el reto es muy gordo, sabemos que hoy somos una minoría, pero no tenemos que contentarnos con los que somos y somos actualmente, tenemos que romper el silencio, no nos callarán y por lo tanto adelante, tenemos desde luego muchas razones para demostrar lo que está ocurriendo, que es un estado, ya digo, de emergencia, que bueno, que lo que pone en riesgo es la poca democracia que hemos ido conquistando a lo largo de 40 años, ¿no? Entonces, bueno, por lo tanto, yo creo que los eslóganes con los que aparecía este acto, ¿no? Por las libertades democráticas plenas, ¿no? Por la democracia, por la libertad de los presos y presas políticos y políticas, ¿no? Pues tiene que estar ahí dentro de nuestra labor en los próximos meses. Y bueno, ojalá haya otras organizaciones políticas. Yo creo que no está la batalla perdida en Podemos, no está la batalla perdida incluso en los sindicatos. Estamos viendo cómo están incluso ahora criminalizando a Comisiones Obreras y UGT de Cataluña por convocar hoy a la manifestación, ¿no? Entonces, bueno, pues también dentro del sindicalismo, dentro de ese movimiento obrero todavía tan dormido, tenemos mucho trabajo que desarrollar. Así que bueno, yo creo que no hay que tirar la toalla en absoluto, sino que hay que seguir adelante,
porque podemos ser muchísimos más de los que hoy estamos aquí, o de la gente que se manifestó ayer por la Tercera República. Así que gracias a todos y todas por venir y nos seguiremos viendo en las calles, en las plazas.